Entonces, en la última clase lo que alcanzamos a ver fueron los conceptos de I y O dentro de la lógica de la matemática. Y hoy día vamos a ver el O excluyente, continuar con el O excluyente, el entonces y sí, solo sí. Para eso hay que definir qué diferencia tiene el O con el O excluyente. Este símbolo nuevo que está acá se le conoce como O excluyente. Y también se excluyente. Se le conoce como el O con tilde. Uno de los ejemplos donde uno se puede ver es en la moneda de 100 pesos o en la moneda, cualquier moneda chilena. Dice por la razón o la fuerza. Eso quiere decir que es o una opción o la otra, pero no pueden ser ambas. Es una o la otra, pero nunca ambas. Eso en palabras muy simples, ¿qué es lo que quiere decir? De que si ahora yo tengo estas dos proposiciones P y Q, y nosotros habíamos hablado en clase de que estas pueden tener tantas combinaciones como verdaderas, como falsas, verdadera, falsa, verdadera, falsa. El O excluyente, cuando yo escribo el P o Q, solamente va a ser verdadera cuando se genere una de estas dos opciones, sea verdadera. Solamente cuando una de ellas sea verdadera. Para los otros casos va a ser falso, aunque las dos sean verdaderas, porque no pueden ser. Es como el mismo logo que nosotros tenemos en nuestro escudo nacional, dice o la razón o la fuerza, no puede ser ambas. Tienes que escoger una. A eso se le llama el O excluyente, que es distinto al O, que conocíamos anteriormente de la clase pasada, porque lo de la clase pasada sí aceptaba que estuvieran las dos posibilidades. La única forma de que fuese falsa es que las dos fuesen falsas. Esa es la gran diferencia que tienen, que está en este punto. Esa es la diferencia que tienen un O excluyente con un O. Ahora, hay veces que cuando nosotros tenemos una proposición, quisiéramos trabajarla de la forma negativa. Es como que yo dijera P, la proposición P es yo estudié. Y como yo estudié, yo ahora quiero agregarla, pero con la parte negativa, como yo no estudié. Para no crear una nueva proposición con el negativo, lo que uno hace es crear el símbolo negativo, que es voy a borrarlo, voy a ponerlo bien, el colita chancho que se llama. También ese significa que a la proposición P la convierte en negativa. Si yo digo que hago algo, no lo hago. Si no hago algo, hace su negativo. Se puede escribir tanto con la colita chancho o con una flecha arriba, con una línea. De las dos formas se entiende que es un negativo. Vuelvo a decir que en la clase pasada vimos el I y el O, y ahora estamos viendo el O excluyente. Ahora, si yo tengo una proposición P que tiene sus valores de verdad, tanto verdaderos como falsos, la proposición no P, porque esto se lee como no P, invierte sus valores. Eso quiere decir que el verdadero se convierte en falso y el falso se convierte en verdadero. Ahora, con esto en mente podemos hacer un ejercicio en el cual consideremos que tenemos P como estudié y Q como jugué.
Y quiero saber qué posibles valores tiene la combinación Q y no Q o excluyente P. Quiero saber el valor de verdad de esta combinación, de esta frase. Por lo tanto, vamos a crear la tabla, tanto para los valores de P, para los valores de Q. Y como aquí aparece un no Q, tengo que crear el del no Q. Nosotros sabemos que van a haber 4 combinaciones, porque hay 2 valores de verdad, que, 2 proposiciones que es P y Q solamente. Hago sus combinaciones en la tabla, que están ahí, con blanco, termina. Y vamos a crear automáticamente el no Q. El no Q, cuando es verdadero un Q, se convierte en falso. Cuando es falso es verdadero. El Q, cuando es verdadero, el no Q es falso. Y cuando es falso, el no Q es verdadero. Y ahora vamos a generar el primer paréntesis, la primera parte. Igual que en las matemáticas se tiene que estudiar el paréntesis, entonces acá hacemos exactamente lo mismo. Primero partimos por el paréntesis. Y sale Q y no Q. Para eso lo centramos en la letra Q y en la no Q, porque eso lo está diciendo. Céntrense en la Q y céntrense en la no Q. Entonces, verdadero y falso es falso. Hablamos en la clase pasada sobre eso. Falso y verdadero es falso. Verdadero y falso es falso. Y el otro también es falso. ¿Por qué pasa esto? Porque el i, recuerden que el i, para que sea verdadero, los dos tienen que ser verdaderos. Pero como estoy haciendo la proporción Q y no Q, estoy permutando las combinaciones opuestas, siempre. Verdadero falso o falso verdadero. Por eso siempre va a ser falso. Y ahora que tengo eso, genero la tabla de la siguiente proporción, que sería la completa. Q y no Q, que es la columna anterior que ya la tengo, y el O excluyente P. Para eso me fijo ahora en la última columna que desarrollamos y la P. Entonces sería falso o verdadero es verdadero, falso que está acá y verdadero, falso o verdadero, verdadero porque un excluyente, falso, falso es falso y falso o falso es falso. Entonces ahí tengo la tabla de verdad completa del concepto de la frase. ¿Alguna duda está ahí? No. ¿No? Profe, ¿puede repetir la última? La que estaba diciendo es que ahora tenemos que completar la frase completa. Y la frase completa dice en paréntesis primero el Q y el no Q, que lo tenemos acá, lo voy a poner en azul, lo tenemos acá, que es esa columna, y tenemos que hacerle interactuar con la P, que es la columna que está acá. Entonces empiezo a formar falso o verdadero, pero lo excluyente, entonces está bien. Falso, verdadero, me da verdadero. Falso en la segunda, verdadero, fila, me da verdadero. Falso y falso, me da falso. Falso o falso, me da falso. Pero me tengo que siempre recordar, primera columna, ya la tengo acá, la solución, o segunda columna, que la tengo acá al principio, que es la P. Y voy llenando su valor de verdad. Ahora, ese es para, aquí estamos haciendo la combinación de todo lo que hemos visto hasta ahora. Vimos el concepto del O, del I, el O excluyente,
¿Y qué pasaba cuando se sentían los negativos? Ahora podríamos ver fácilmente los últimos dos que nos quedan, los últimos dos condicionales. El siguiente se llama conector, es el condicional, que es una flecha. El condicional se le conoce como el entonces o implica. Es como yo digo, estudié, entonces aprobaré. Entonces, el estudié es una proposición, aprobar es otra afirmación, y acá está el conector entonces. Entonces uno lo puede escribir como P implica, o entonces, Q. Y uno puede saber si esta frase es verdadera o es falsa dependiendo de los valores. Hagamos la tabla y vamos a ver qué significa las opciones que hay. Para eso, vamos a poner el valor de P, los valores de Q y la combinación P implica Q. Como son dos proposiciones, hay cuatro combinaciones posibles. Que las primeras dos sean verdaderas y las otras dos falsas. Es la otra verdadera, intercalada con la falsa, falsa. Ahora, en este mismo ejemplo, uno puede ver sus valores de verdad y ver cuándo se va a cumplir y cuándo no. Cuándo va a ser falso o no. Entonces veamos. Si ustedes estudian, ¿les tendría que ir bien? Sí, porque es un condicional. Para que te vaya bien, para que apruebes, tienes que solamente estudiar. Eso es lo que te asegura la enseñanza y cualquier curso. Si tú estudias, ¿te puede ir mal? No, eso es falso, porque de nuevo, es un condicional. No te puede ir mal, eso es lo que te asegura la enseñanza, en cualquier lado, en el colegio o la universidad, si tú estudias. Entonces es una falsedad. Y si vemos si hay algo que es condicional a otro, si algo depende de otra cosa. Si yo no estudio, me puede ir mal, y ahí entra la duda y es lo que uno diría, no, si igual hay una posibilidad que me puede ir bien, puede ser suerte, que copié, lo que sea, pero está la posibilidad de que igual apruebe, aunque no haya estudiado. Y el último caso sería el si no estudié, no aprobé, y eso también es verdad, porque si no estudias también está la posibilidad de no aprobar. La tercera no es falsa. La tercera puede ocurrir. Puede ocurrir que tú no hayas estudiado y sí te vaya bien. Está esa posibilidad. Hay otro ejemplo que yo siempre me recuerdo para poder entender bien esta tabla y es el ejemplo de la lluvia. Sería, llueve, lo voy a poner acá. Si llueve, la calle está mojada. Entonces, porque hay que poner entonces la calle está mojada. Entonces, acá tengo dos proposiciones que es si llueve y la calle está mojada. La primera, y la vamos a borrar de nuevo y vamos a hacer todos los valores posibles. De verdad. Si llueve, la calle está mojada, sí, es verdad. Porque si llueve, entonces la calle se moja. La segunda, si llueve, la calle puede no estar mojada, falso.
porque necesariamente la calle se moja, aunque no queramos. Pero ahora viene la otra posibilidad. Si no llueve, la calle puede estar mojada. Sí puede estar mojada porque la pudo haber regado, se pudo haber caído, se rompió un grifo, alguien dejó correr agua. No necesariamente que la calle esté mojada significa que haya llovido, pero sí al revés. Si llueve, sí o sí, la calle tiene que estar mojada. Y la última opción, si no llueve, la calle no está mojada, también hay una posibilidad, que es casi todos los días. Todos los días uno mira a la calle y si no llueve, la calle no está mojada. Y también es verdad. El condicional ve la posibilidad de que ocurra, aunque lo primero no ocurra. Ese es el problema que toda la gente como que le cuesta entender el tercero y cuarto línea del condicional. El condicional es que sí o sí, si pasa el primero, pasa el segundo, va a ser verdad. Pero si pasa el primero y no pasa el segundo, es una falsedad. Y en el caso que no pase, hay un 50% de probabilidad que sí pueda pasar o no pueda pasar. Porque el condicional tiene que darte esta opción de que qué pasaría si no pasara. Igual hay una posibilidad que pueda pasar lo segundo. El ejemplo de la calle. No porque no llueva, la calle nunca se va a mojar. Yo he visto calles mojadas sin que llueva. Pero si llueve, sí o sí las calles se mojan. Nunca he visto que llueva y la calle esté seca. No se puede, no se puede. Eso es un verdadero condicional. Puede ser que les choque con el ejemplo del estudio, que digan, no, es que, y le busquen como una forma, pero el de la lluvia es el ejemplo que ahí uno entiende sí o sí. Con el ejemplo de la lluvia uno puede entender realmente el condicional. No, tiene que, es que por eso, no puede, tiene que ser inmediato. Tiene que ser si llovió, inmediatamente si la calle se mojó o no se mojó. No puedes decir, ah, llovió ayer y la calle está seca, no, porque ahí cambió el condicional, ya no es exactamente el mismo condicional. Que como dice tu compañero, realmente igual la calle se mojó. Que se haya secado de otra cosa, pero se mojó. Pero no porque se haya mojado la calle quiere decir que haya llovido. Porque yo puedo mojar la calle con una olla y no va a llover. Entonces es el condicional. Si les vuelve a chocar lo de la tabla, recuérdense el ejemplo de la lluvia y les va a decir. Entonces, cuando nosotros hablamos del condicional, se escribe como una flecha que me recuerda que A implica B, pero el B no necesariamente es la única opción, es el A, puede tener otras opciones. Es la diferencia. Que se puede formar B de igual manera, pero no necesariamente con A, solamente. Es como si yo tomo una micro y llego a mi casa. Si tomo la micro y llego a mi casa, sí. Si tomo la micro no llego a mi casa, falso, porque tomé la micro para llegar a mi casa. Si no tomo la micro, ¿puedo llegar a mi casa? También puedo llegar caminando. Y si no tomo la micro, ¿no llegaría a mi casa? También. Entonces ahí tienen que ver esos condicionales. Si no cumple esta regla, entonces no son condiciones. Eso quiere decir que la A no puede, el B no es una condición de A. Si no cumple esa tabla, el ejemplo no es un condicional. Por eso no es para cualquier frase que nosotros inventemos. Hay frases que no son condicionales. Hay que pensarlas bien. Ahora, esa flecha yo la escribo, la hice así, pero regularmente se pone como más gruesa, con doble línea, y se hace así, o dos líneas y la cabeza de la flecha. Así normalmente se encuentran en los libros y en los apuntes. Ahora, después del condicional, vamos a hacer una tabla para las proposiciones. Tenemos la proposición P, tenemos la Q, y quiero que me digan el valor de P implica Q
y el valor de Q implica P. Entonces, quiero que ustedes hagan esa tabla. No vamos a preocuparnos qué es lo que dice la frase, sino que tenemos dos, P y Q, y yo quiero saber la tabla qué es lo que forma. Entonces, ¿cuántas combinaciones posibles tengo? Primero hay que preocuparse, ¿cuántas letras tengo? ¿Cuántas letras tengo? 2, Dos. Entonces, ¿cuántas combinaciones tengo posibles? 4. 4. Las primeras dos verdaderas y la segunda falsa. Verdadero, falso, verdadero y falso. Entonces, en la primera posición, P implica Q. La primera fila, ¿qué me da? ¿Verdadero o falso? Entonces uno lee la línea acá y lee. Verdadero implica verdadero. ¿Qué me da eso? Verdadero. Verdadero implica falso. ¿Qué me va a dar? Falso. Falso. Y después falso implica verdadero. Verdadero. Y falso implica falso. Verdadero. Ahora el siguiente, al revés. Q implica P. Eso quiere decir que ahora tenemos que fijarnos en esta columna primero. En la Q. Y ir hacia acá. Entonces es verdadero implica verdadero. ¿Qué me dice? Verdadero. El primero lo cambió. Falso implica verdadero. ¿Qué me da? Verdadero, Verdadero. Verdadero implica falso. falso, Eso Y es falso falso. implica falso, verdadero. Entonces cuando leemos acá los tenemos que fijar primero en qué columna tenemos que situarnos y qué segunda columna es la que aplicamos. Entonces hay que leerlo al revés ahora. Y ahí tendríamos la tabla del implica. Ahora, el último que nos falta ver entonces es el del doble condicional. Doble condicional se le conoce como el nombre lo dice, es un condicional, pero ahora doble. Entonces va en las dos direcciones. Eso quiere decir de que si antes yo decía A implica B, que quiere decir que si ocurre A, entonces ocurre B, ahora lo que es el doble implicancia es que si A ocurre, B ocurre. Pero si B ocurre, el A también tiene que ocurrir. Y ahí ya no se puede ocupar el ejemplo de la lluvia. ¿Por qué? Porque si la calle está mojada, el ejemplo falla, porque puede ser que no haya llovido. Entonces no es un ejemplo de un bin condicional. Tiene que ser algo que ocurra en ambos lados, tanto para la derecha como para el ejemplo, para la izquierda. Entonces, un ejemplo de un bin condicional puede ser, a ver, que esos son difíciles, los bicondicionales son los más difíciles. Puede ser... Podría ser si yo fumo, boto humo. No, porque igual podéis fumar y no tomar, o tomar y no fumar. Botar humo. Ah, botar Y humo. fumar. Ah, ya. A ver. Sí, ya, podría ser. El que su compañero dice, ¿qué pasaría si yo fumo y boto humo? Si yo fumo un cigarro, tiro humo. Pero si yo tiro humo, ¿quiere decir necesariamente que fumé? Entonces ahí hay el No. problema que hay que pensarlo y rebuscarlo y todo. Uno puede ser, si yo respiro dentro de 10 minutos, estoy vivo. Entonces se pone el sí, solo sí. Sí, eso es lo otro. El bicondicional, el símbolo bicondicional, se lee sí y solo sí. Así se lee. Sí, solo sí. Eso lo recuerda que es para un lado y para el otro lado. Entonces, si yo respiro dentro de 10 minutos, es porque sí o solo sí estoy vivo. Entonces veamos si es verdad. Las preposiciones son es que yo respiro en 10 minutos
Y la segunda es que estoy vivo. Puse 10 minutos porque puede ser media hora, una hora. Un minuto ahí van a empezar a decirme no, yo igual puedo aguantar la respiración. Por eso puse un tiempo largo. Entonces, tengo el P y tengo el Q. Tengo los posibles valores de verdad, tanto verdaderos como falsos. Verdadero, verdadero. Falso, falso. Y lo que me voy a preguntar es, ¿qué pasa cuando tengo P, sí o solo sí, Q? O bicondicional, como también se lee. Si yo respiro, ¿estoy vivo? Sí. Si yo respiro, ¿estoy muerto? No, porque todavía estoy respirando. Ahí hay una falsedad. Porque uno necesita del otro. Ese es el caso del bicondicional, que uno necesariamente necesita del otro. No puede ser que uno sea falso y uno verdadero. Ahora, si yo no respiro, ¿estoy vivo? No, Igual es falso. igual es falso. Si yo no respiro dentro de 10 minutos, yo no estoy vivo y es verdadero. Porque cumple. Verdadero. Si yo no respiro, significa que es el negativo, es la falsedad de vivo. ¿Y cuál es la mentira de vivo? Muerto. No estoy vivo. El falsedad es el negativo de la verdad. Entonces, se cumple esa, es una verdad. Porque aquí el falso falso son condicionales. Si uno no se cumple, el otro tampoco se tiene que cumplir. Y si pasa eso, es verdad. Les vuelvo a decir, en el caso de la calle, ahí empezamos con los ejemplos. Por eso es muy rebuscado ver los casos de condicional y bicondicional, porque son muy raros esos casos. Voy a escribir ahí de nuevo que era falso falso. En la prueba nos van a poner una oración así, si respiro 10 minutos y tenemos que saber. No, te van a poner la tabla. Esto no. Ah, ya. Ya, bro. Pero uno tiene que entender igual los ejemplos, pero en las tablas. Es poner la tabla y llenar los condicionales o no llenar los condicionales. Es solamente eso. ¿Ya? Entonces, hagamos una tabla de ejemplo en la cual apliquemos lo que hemos hablado hasta ahora. La primera que quiero que construyan es no P. Ah, por si acaso, fíjese, este también es otra forma. El negativo de P puede ser cola, chancho, P en la parte de arriba, o menos P. El menos P significa lo opuesto, es como el negativo. Les tengo que enseñar todos los casos posibles. Entonces el no P implica Q y P. Y a todo eso, sí, solo sí, menos Q. Quiero que me resuelvan esa tabla, con lo que hemos estado hablando. Entonces, ¿cuántas letras hay? 2. 2. Una es P y la otra es Q. ¿Cuántas combinaciones posibles hay? 4, porque son 2 letras, se tienen que fijar en las letras. Entonces, hay 2 verdaderas y 2 falsas. Verdadera, verdadera, intercalada con la falsa, falsa. ¿Cuál es la primera que tenemos que hacer? ¿Cuál es el paréntesis más pequeño que hay que hacer primero? Q y P. Q y P. Entonces, Q y P, ¿quién me va a dar? La primera. Verdadero. La segunda. Falso. La tercera, falso. Y la otra, falso.
Ahora, ¿cuál es el segundo, ahora que hicimos el más pequeño, cuál es el segundo más pequeño que hay que hacer ahora? ¿Qué grupo? El menos P con el que acabo de hacer. El menos P implica, y aquí yo lo que hago yo, igual lo pueden hacer porque soy yo el que va a realizar sus pruebas, yo lo que a esto le llamo 1, así lo pueden poner acá, igual a 1 en circulito, y acá pongo 1. Entonces uno entiende que es el anterior, para no escribir todo porque si no te va a alcanzar el espacio. Y a todo esto lo vamos a llamar 2, para hacer el siguiente. Ahora, ¿qué daría? Menos P. Para eso entonces tenemos que escribir la tabla del menos P. Para eso ponemos acá el menos P y cambia los valores. Si es verdadero, es falso, falso, verdadero, verdadero. Y ahora hay que centrarse tanto en esta columna, entonces esta columna. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar falso implica verdadero, que es verdadero. Falso implica falso, que es verdadero, porque acuérdense la tabla del implica. Verdadero implica falso, que es falso. Verdadero implica falso, que es falso. ¿Alguna duda hasta ahí? Entonces No. se tienen que fijar en la columna del menos P y en la que habíamos nombrado 1. Ahora ya tenemos todo el paréntesis. Ahora lo único que nos falta para terminar la frase completa sería, sería 2, sí, solo sí, menos Q. Entonces nos falta el menos Q, habría que hacer el menos Q. Lo vamos a poner ahí como menos Q. Nos fijamos en el valor de Q. Como el primero es verdadero, ahora es falso. El tercero también es falso. El segundo es verdadero y verdadero. Y hacemos lo que dice la tabla. Leer esta columna primero. Sí, solo sí, la del menos Q. Entonces sería verdadero y falso es falso. El verdadero con verdadero es verdadero. Es como que si los dos cumplen o los dos falsos. Es la única forma que sea verdadero el sí, solo sí. Falso y falso, verdadero. Y el falso verdadero es falso. Para ser verdadero tiene que empezar por F, no. Para ser verdadero tiene que empezar por F. ¿A qué te refieres con eso, Jair? En la parte anterior. ¿En el menos Q? ¿O en el entonces? Ah, el menos P. El P, tú tienes que fijarte en el valor del P. Entonces, como tenemos la tabla del P acá, el menos pues es lo opuesto. Si este es verdadero, entonces este es falso. Si este es verdadero, este es falso. Si él es falso, es verdadero. Y si es falso, es verdadero. Tienes que fijarte en el valor del otro. Y en el implica, el valor del implica, acá dice que los tenemos que fijar en menos P. Entonces tenemos que usar el menos P. Entonces, falso implica verdadero. Y acuérdate que el implica solamente va a ser falso si es de la forma verdadero implica falso. Es la única opción que te da para que sea falso. Profe, pero falso implica verdadero, que no era falso. No, dijimos que era el de la lluvia. No porque no llueva la calle no está mojada, Ah, que está claro. callada. Es el implica. Es una flecha en una sola dirección. ¿Ya? Entonces, estos son los tipos de que podemos hacer dentro de la prueba. Son los ejercicios que vamos a hacer. Ahora, vamos a continuar la próxima clase haciendo una clase más de ejercicio, ¿ya?
Y después vamos a hacer la equivalencia. No, eso vamos a hacer. La próxima clase que tengamos, vamos a pasar, que sería la clase del día, vamos a decir al tiro. Yo siempre me enredo con los calendarios. El día jueves vamos a pasar algunas reglas de equivalencia, así como para poder resumir tabla. Y el día viernes vamos a hacer ejercicios en general. Y el próximo lunes, el lunes 27, va a ser la prueba. ¿Cómo vamos a hacer la prueba? Va a ser bien sencillo. Ese día, ustedes igual vamos a tener la clase, van a llegar a la clase, y yo mando la prueba inmediatamente por correo. ¿Ya? A todos les llega el correo del aviso, ¿no es cierto? ¿A alguien no le llega el aviso del correo de la clase? Al Juan Pérez no le llega las clases. Entonces, primero tienen que verificar que si no les llega es porque puede que lo tengan en spam. Si no está en el spam de su correo electrónico, les voy a pedir que dentro de hoy día, no, porque por eso tiene que ser con todos. A los que no les llega el correo, mándenme hoy día un correo, y mi correo es el siguiente, para que lo anoten y me manden el correo, que sea Miguel.Solís, por si acaso todo en minúscula, yo lo escribo así, pero en minúscula, solism@usm.cl. Entonces de nuevo, Miguel.solism@usm.cl. A las personas que no les llega mi correo, me escriben, pero me lo escriben, miren, uno cuando manda un correo, vamos a hacer como que yo me mandara un correo, cuando uno escribe un correo, en el asunto ponen elementos de la matemática paralelo 300. Elementos, porque el curso se llama Elementos de la Matemática, paralelo 300. Porque así yo sé a qué grupo los tengo que poner. Que a ustedes les pertenece el paralelo 300. Y ahí me escriben y me dicen, profesor, a mí no me llegan sus correos. Y yo lo agrego a la lista de correos. Entonces el día jueves, cuando lo volvamos a conectar, les voy a volver a preguntar, ¿ahora les llegaron los correos? Y ahí de nuevo me voy a asegurar hasta el viernes. Y después el día lunes que tengamos la próxima semana, ahí ya no va a ser culpa mía. Vamos a estar todos de testigos que yo ya hice 3 días seguidos el poder agregar correo. ¿Alguna duda? ¿A qué hora dijo que iba a hacer la prueba, profe? Después del... No, en clase. Cuando ya. partamos la clase, yo voy a mandar ahora la prueba. Mando la prueba y la hacen tranquilamente. Yo voy a estar con ustedes, voy a escuchar sus consultas, todo. Y después, al final de la clase, yo les voy a dar media hora más para que me la puedan mandar. Ahora, al correo. Lo ideal es que lo escanean con el celular. Para eso hay una aplicación que es la primera que está ahí, que se llama CanScanner, que es una aplicación para poder sacar fotos y mandar correos. Entonces, miren un ejemplo. Yo voy a escribir algo y voy a habilitar. Aprieto el botón, busco la hoja que escribí, le saco la foto y fíjense que CanScanner lo que hace es que uno puede arreglar, configurar y él solito endereza la hoja y te la puede sacar en blanco negro y ahí. Y después que uno la tiene guardada, abajo en la opción de abajo dice compartir PDF y arriba compartir y la pueden mandar por correo. Pruébenla,
De nuevo les voy a explicar en la próxima clase de nuevo cómo mandar un correo con eso y ahí la mandaría. ¿Ya? Entonces prueben la aplicación CanScanner porque es la forma en que podemos mandarnos las tareas. Si no y tienen mucho problema, ya la foto, pero es mejor el PDF. Y por eso los vamos a quedar hasta un poco más tarde para recibir sus pruebas. ¿Ya? Nos vemos en la próxima clase. ¿Alguna duda? Profe, yo tengo una duda. ¿La prueba Sí. va a ser, usted va a dar unos ejercicios, los hacemos Sí. y se los mandamos al correo o va a dar alguna alternativa, alguna cosa así? Eh, Es eh, solamente... no, pues yo les mando la prueba, ustedes la escriben a mano, le sacan la foto y me la mandan. Ah, ya, no hay problema. Y eso es todo. Y ahí queda la prueba. Entonces, practiquen eso de mandarse sáquense una foto con el escáner, traten de mandar un correo, aprendan a jugar con eso. Y así, para el día de la prueba, no estén nerviosos para mandar la prueba.